Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, soy Carla Méndez Estrada, soy subdirectora de Estudios Económicos y Sociales y soy la encargada de abrir esta jornada con una introducción sobre lo que son los fenómenos socioorganizativos. A lo largo del día nos va a acompañar en la presentación que sigue en parte de mi equipo, que es Ernesto Franco, también el licenciado Jaime, con un tema que es también de mucho interés, y finalmente tenemos una invitada de Querétaro, ¿no? Ya iremos viendo, ustedes ya tienen las semblanzas, ya las pudieron haber leído, y pues bueno, nos da gusto también, ya como lo mencionó el ingeniero Bravo, que es un tema de su interés. Sabemos que hay de repente poco sobre este tema y es un tema que nos requiere también mucho conocimiento. Y bueno, sin más, yo comenzaría. Bueno, en el contenido son algunas generalidades sobre los fenómenos socioorganizativos, algunas definiciones, clasificaciones y finalmente algunos ejemplos de fenómenos socioorganizativos. Bueno, para comenzar, en la introducción que nos daba el ingeniero Bravo, nos decía de los fenómenos naturales perturbadores y los fenómenos antropogénicos. Ya quien tuvo la oportunidad de tomar alguno de los cursos anteriores fueron sobre, por ejemplo, fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Son agentes perturbadores producidos por la naturaleza. Dentro de estos podemos encontrar ciclones tropicales, la actividad volcánica, sismos. Ahí vemos algunas imágenes sobre las consecuencias, bueno, sobre los fenómenos en sí, y en el caso del sismo sobre las consecuencias que puede tener, ¿no? Esta foto es de los efectos del sismo en una carretera. Y por otra parte tenemos los fenómenos antropogénicos, que se refiere a agentes perturbadores producidos por la actividad humana, ¿no? En este caso, pues ya el curso anterior fue sobre los fenómenos químico-tecnológicos. Ahí podemos ver incendios, derrames, fugas, y los que nos traen el día de hoy, que son los fenómenos socioorganizativos, y en la imagen, bueno, es la imagen de un concierto. Bueno, ¿qué es un fenómeno perturbador? Es un acontecimiento que puede impactar un sistema afectable, y como sistema afectable puede ser la población y su entorno, y transformar su estado normal con daños que pueden llegar al grado de desastre. Se puede entender como cualquier fenómeno que afecte y cambie una población o un lugar, pudiendo ser de origen natural o por la acción humana, ¿no? El fenómeno antrópico pues tiene ciertas características que lo distinguen de los de origen natural, y es, por un lado, el error humano y por otro lado, la conducta humana premeditada. Y bueno, necesariamente deriva de la actividad humana. Ya desde la Ley General de Protección Civil del año 2000, nos decía que era parte de estas dos cuestiones fundamentales, ¿no? Y se daban en marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. Aquí cabe hacer una precisión. Los fenómenos de origen socioorganizativo, y principalmente como los tenemos en la ley, provocan una gran cantidad de accidentes, son muy puntuales, ¿no? Pocos producen desastres. Pensamos, por ejemplo, en que muchas veces en las protecciones civiles municipales atienden muchos accidentes, ¿no? Entonces, si bien no rebasan la capacidad de respuesta local, sí son fenómenos que requieren una gran cantidad de tiempo, ¿no? Y que llevan una gran cantidad de recursos también para su atención, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros aquí integramos una base de datos de reportes que nos llegan del Centro Nacional de Comunicaciones, y muchos se refieren a accidentes principalmente carreteros, ¿no? Entonces, podríamos decir que ocupan una gran cantidad de tiempo, de su tiempo, ¿no? Para su atención. Y bueno, decimos que pocos producen desastres, al contrario, por ejemplo, de un ciclón tropical, ¿no? Que incluso abarca varios estados. Tenemos el ejemplo de Ingrid y Manuel, que en el que en su interacción, 21 estados de la República fueron afectados.
Y bueno, por ejemplo, ahorita el caso de las inundaciones de Tabasco que tenemos y que, bueno, vemos que afectan a casi todo el estado, ¿no? Entonces, contrario a los fenómenos de origen natural, estos son muy puntuales, ¿no? Entonces hay que hacer también esa precisión. Y bueno, ¿qué nos dice la Ley General de Protección Civil que son los fenómenos socioorganizativos? Esta es nuestra Ley General de Protección vigente de 2012 y nos dice que es un agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. Pueden incluir las demostraciones de inconformidad social, concentraciones masivas, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos, terrestres, interrupción o afectación de servicios básicos o de infraestructura estratégica. Igualmente, dentro de la misma ley nos dice que estos fenómenos son provocados en esencia por la actividad humana y generan un marco de responsabilidad civil, por lo que no son competencia de instrumentos financieros de la gestión de riesgos como el FONDEN, ¿no? Que incluso en el nombre es el Fondo de Desastres Naturales, que bueno, ya está próximo a desaparecer, pero bueno, por si alguna vez se habían preguntado por qué no se atendían los fenómenos socioorganizativos a través de este fondo, pues es por esto, ¿no? La responsabilidad civil de lo que son objeto de este tipo de fenómenos. Y bueno, finalmente también lo que sí nos atañe como protección civil es que debemos promover y desarrollar programas especiales destinados a reducir o mitigar riesgos antropogénicos, así como de atención a la población en caso de contingencias derivadas de tales fenómenos. Entonces tampoco estamos tan exentos de no atenderlos, ¿no? Ya veremos algunos ejemplos de cómo es que tenemos injerencia en este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, aquí ya derivado de la ley podemos hacer esta clasificación de fenómenos socioorganizativos. Tenemos las concentraciones masivas de población y demostraciones de inconformidad social, el terrorismo, el sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres y la interrupción o afectación de servicios básicos o de infraestructura estratégica. ¿Cómo puedo regresar a la anterior? A la anterior. Bueno, de aquí solo quería mencionarles que, como habíamos dicho, está el error humano y la acción intencionada. Específicamente los actos que se refieren a terrorismo, sabotaje y vandalismo, pues son esencialmente acciones intencionadas, ¿no? Los demás sí pueden ser tanto por error humano o acciones intencionadas, pero estos tres que les menciono sí son exclusivamente de acciones intencionadas. Y bueno, vamos a hablar ¿me regresas a la anterior, por favor? A la que sigue. Ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces, para comenzar ya dentro de la especificidad de las clasificaciones, vamos a hablar de las concentraciones masivas de población, ¿no? Son quizás las más representativas de los fenómenos socioorganizativos, son los que todas ubicamos. Aquí incluso vemos, bueno, aquí en la ciudad somos objeto seguido de marchas, de concentraciones, de conciertos. Las ciudades con mayor densidad de población son las que estamos más expuestas a este tipo de fenómenos, pues precisamente porque concentramos una gran cantidad de personas. Sin embargo, también este tipo se puede presentar en poblaciones de bajo número de habitantes en determinados eventos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las fiestas patronales, en las ferias o en los lugares que tienen sitios arqueológicos, playas o turísticos. Bueno, ahí también podemos tener estas concentraciones masivas de población. Por sus características pueden ser de carácter religioso, deportivo, culturales, tradicionales, oficiales, turísticas, de entretenimiento o de alguna otra naturaleza. Aquí vemos algunos ejemplos, la peregrinación del 12 de diciembre, ahí vemos en las pirámides, por ejemplo, los equinoccios que concentran por la energía. Y bueno, la de abajo me parece que es la feria de Aguascalientes. Pero bueno, pueden durar días, pueden durar horas, pueden ser en la mañana, pueden ser en la tarde. Ya en la presentación que nos dará la maestra Araceli, ustedes verán algunas características de las concentraciones masivas. No voy a ahondar mucho en esto, pero
podemos ver que son de diversa naturaleza. Aquí, bueno, yo les voy a presentar un video, un ejemplo es sobre la discoteca News Divine en el 2008. Los que a lo mejor son de los otros estados no lo tienen tan presente, pero fue un evento muy mediático aquí. Era un antro, podemos decir. Se hizo un operativo, era una discoteca, ¿no? Pero en el video vamos a ver más o menos como que las características que tenía y lo que sucedió ese día cuando se dio un operativo policial para identificar a sustancias indebidas y demás, y cómo salieron las cosas. Entonces, si corren el video, por favor. En estos momentos vamos a tenemos un operativo, sí señores. La niña está asustando nada más. Agarren sus bolsitas. Ahorita le voy a dar dinero. A desalojar el lugar. Por favor, a cambio, yo les ofrezco el próximo viernes entrada gratis. Por favor, el operativo así nos los marca. Vamos a desalojar el lugar. Por favor. Sí, sigue. Bueno, a los que pudieron ver el video, pues yo les preguntaría, ¿qué salió mal? ¿No? Pues al parecer todo, ¿no? Si pudieron ver, había menores de edad, había venta exactamente, ¿no? Todo salió mal, ¿no? Como me están mencionando en el chat, ¿no? Se salió de control totalmente, había menores de edad,
no hubo organización, demasiada gente, efectivamente vimos el sobrecupo, pudieron ver la venta de bebidas alcohólicas, al principio pudimos ver a las niñas, las salidas estaban obstruidas, el aforo era superado por mucho, si vieron también el espacio no era el adecuado, no había salidas de emergencia, no había señalamientos, no sé si al final pudieron notar el letrero donde señalaba el extintor, pues tampoco había nada, incluso el sonido local, exacto, faltó el otorgamiento de la licencia, el operativo de las autoridades, entonces, exacto, no había señalética, todo esto que ustedes me están mencionando, pudimos ver en el video, ¿no? Entonces, sí, todo, efectivamente, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en este lugar tenían un programa interno de protección civil? Pues definitivamente ¿no? Exactamente, no. Entonces, como vemos, por ejemplo, este es uno de nuestros principales instrumentos, ¿no? Mira, aquí me están mencionando que en Perú pasó algo similar donde fallecieron 13 personas, pues aquí 12 personas perdieron la vida, 9 menores de edad entre 13 y 17 años, se reportó la muerte de 2 policías preventivos y un judicial, exacto, no había un procedimiento conjunto, entonces, bueno, este es un ejemplo muy claro de pues cómo si hubiéramos tenido un control adecuado, si, bueno, aquí me dicen, no existe el INVEA, a partir precisamente de este hecho, surgió el INVEA, precisamente, ¿no? Y hubo para algunas sanciones de las autoridades, pues en principio sí, ¿no? Y hubo también sancionados, se metieron amparos, pero pues bueno, lo más que tuvimos ahorita es una estación de la nueva línea del Metrobús que se llama Memorial News Divine. Entonces, y como hay muchísimos ejemplos, ¿no? Tenemos desde el Lobo Hombo a muchos otros que a lo mejor en futuros cursos también podríamos presentarles algunos videos porque tienen que ver también mucho, por ejemplo, en conciertos con la instalación de los escenarios y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente para señalar todo lo que las concentraciones masivas requieren, ¿no? Ahorita me decían en el Estado de México también, ahí también teníamos un ejemplo de un concierto en Ecatepec, en un lote baldío, donde estaba, me parece, Lupillo Rivera, una cosa así. Entonces, bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta, bueno, que tenemos que tener la participación tanto de autoridades como de las personas involucradas, de organizadores y demás. Condiciones adecuadas de los lugares en donde se realizan las actividades. Se deben contar con los mínimos requisitos de acuerdos de aforos para los inmuebles. Y bueno, aquí también aclaro que las concentraciones masivas por sí mismas no son accidentes o desastres, sino que para que esto suceda se deben interactuar otros elementos, ¿no? El desconocimiento, incumplimiento de medidas de seguridad, de autoprotección, imprudencia, desorden, falta de preparación. Imagínense, ¿no? Bueno, ahorita estamos en contingencia y se han reducido muchísimo este tipo de actividades, pero pues en el país todo el tiempo tenemos conciertos, tenemos incluso partidos de fútbol, me parece tal vez que Araceli más tarde nos va a mencionar algunos de los eventos en que se han suscitado algunas desgracias a causa de esto, pero no es malo que estemos juntos, ¿no? Y bueno, nosotros como mexicanos creo que nos gusta mucho estar juntos, nos gusta mucho hacer fiestas, ahorita lo hemos visto, ¿no? Incluso con la contingencia sanitaria del COVID, bueno, nos concentramos masivamente, hacemos fiestas y demás, no deberíamos de hacerlo, pero pues hay que hacerlo con el debido orden, con las debidas medidas de seguridad, y también del otro lado nosotros como población asistente ver que esto sea así, ¿no? En cuanto sepamos que es un lugar no adecuado o algo, lo correcto sería no asistir a este tipo de situaciones, ¿no? Si pudieron revisar el material que se les envió, bueno, ahí tenemos, me parece, 1 o 2 infografías sobre las concentraciones masivas de población. Y bueno, en el caso de lugares cerrados como este que vimos, pues aquí lo importante es contar con programas internos de protección civil, ¿no? Con sus planes sustantivos,
plan operativo, plan de contingencias y el de continuidad de operaciones. Este de continuidad de operaciones lo vamos a retomar más adelante para otra de las manifestaciones. Y bueno, cuando son lugares que no son inmuebles cerrados y se adecuan para este tipo de cuestiones, pues también tenemos nuestros programas especiales. Incluso aquí la ENAPROC me parece que tiene una certificación en materia de programas especiales. Entonces, pues es muy importante, son nuestros elementos estrella para hacer este tipo para prevenir alguna desgracia en este tipo de situaciones. Y bueno, también en el hogar tenemos un programa, tenemos nuestro instrumento estrella que es el Plan Familiar de Protección Civil, ¿no? Entonces, a todos niveles podemos ver que efectivamente podemos prevenir este tipo de situaciones. Otra de las manifestaciones de los fenómenos socioorganizativos son el terrorismo, el sabotaje y el vandalismo. El terrorismo y el sabotaje, bueno, sí están tipificados en el Código Penal Federal. El primero, bueno, habla de la afectación pública, privada y de la población, y como resultado tiene a afectar la seguridad nacional y presionar a las autoridades a tomar una decisión e infundir terror en la población. El sabotaje, bueno, su resultado es trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa, y bueno, el vandalismo ya como tal, la palabra vandalismo no existe, ¿no? Aquí lo tenemos como perturbación de la paz pública, me parece, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco de estos, ¿no? Como terrorismo, el ejemplo que se nos viene a la mente más reciente y que sí cambió la configuración de los viajes en todo el mundo, pues fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ¿no? El secuestro de aviones comerciales de una célula terrorista de un grupo Al-Qaeda se dirigió a puntos estratégicos, entre ellos las Torres Gemelas del World Trade Center, perecieron cerca de 3,000 personas. Y bueno, a raíz de esto, las medidas de seguridad en la transportación aérea fueron un vuelco radical a nivel mundial. Si ustedes tuvieron, por ejemplo, la oportunidad de viajar en avión antes de estos sucesos, pues la revisión era muy laxa, no existía como tal, podía mostrar casi cualquier tipo de sustancias y de objetos en las maletas de mano y demás, ¿no? A partir de esto, yo recuerdo inmediatamente después de que sucedieron estos hechos y se realizaba un viaje, bueno, hasta los zapatos, ¿no? Nos quitaban para el paso, ¿no? De la seguridad, ¿no? Entonces sí fue un suceso relevante precisamente por esto, porque a nivel mundial incrementaron notablemente los controles de seguridad y sus costos, por supuesto, y pues repercutió en la vida cotidiana se puede decir que de todo el mundo. Pues en nuestro país la Ley de Seguridad Nacional nos dice que amenazas de seguridad nacional están relacionadas con espionaje, sabotaje y terrorismo, ¿no? Incluyendo las actividades de financiamiento a cualquier tipo de estas actividades, ¿no? Es rebelión, traición a la patria, genocidio, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. Son actos tendientes a obstaculizar o neutralizar actividades de inteligencia o contrainteligencia. Y bueno, aquí la preocupación principal, nuestra institución de seguridad nacional no reconoce que hayan habido actos de terrorismo en el país. Sin embargo, la importancia de tomar en cuenta esto es que somos tal vez un país de paso o vía para los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, por eso es una gran preocupación y pues el monitoreo a este tipo de actividades. Y bueno, no sé si recuerdan, en el 2008 me parece también que Jaime va a hablar un poco de este evento, no voy a ahondar mucho, pero el 15 de septiembre, precisamente en el festejo de las fiestas patrias en el Centro Histórico de Morelia, se presentaron 2 explosiones en la ceremonia. Esto causó 8 muertos y más de un centenar de heridos. Muchos, incluso aquí les comento que se hizo una encuesta de seguridad nacional de un grupo de sistemas de inteligencia en el que los ciudadanos pues
consideraron que eran ataques terroristas, ¿no? Atentados terroristas. Sin embargo, como al principio más o menos les mencionaba, el terrorismo, la discusión un poco más hacia como lo académico, hacia lo teórico, pues va enfocado a actos que se realizan para presionar a los gobiernos hacia algo, ¿no? A solicitudes específicas. Y en este caso, pues incluso nadie se adjudicó el hecho. Entonces, por eso tampoco es considerado un acto terrorista. Y bueno, solo para finalizar, aquí en México se han hecho simulacros internacionales sobre este tipo de eventos, ¿no? Otro de los fenómenos socioorganizativos que nos marca la ley, pues son los accidentes de transporte. Los accidentes de transporte los define la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, como un suceso directamente resultado de la utilización de una aeronave, ya sea un barco, un equipo rodante, en el curso del cual, según el caso, una persona o varias sufren lesiones graves o mueren como consecuencia de estar a bordo de la aeronave o barco o equipo rodante o por estar en contacto con alguno de sus elementos. Y bueno, por el ámbito en el que ocurren, los accidentes pueden ser aéreos, carreteros, por agua, ferroviarios o multimodales. Esta es una gráfica de el 87% de los fenómenos de origen socioorganizativo que se atienden principalmente en las unidades municipales de protección civil, pues están relacionados con accidentes de transporte. Como ya les mencionaba al principio, pues es uno de las principales eventos o situaciones que nos quitan, digamos, más tiempo, ¿no? Pero que sin embargo se tienen que atender, ¿no? De acuerdo con estadísticas del transporte de América del Norte, el 99.1 de las muertes relacionadas con accidentes de transporte son principalmente carreteros, ¿no? Para quien le da miedo viajar en avión o algo, pues no, les debería de dar más miedo viajar en camión o por carretera, porque es donde ocurren el mayor número de accidentes y de muertes. Y bueno, en México las lesiones causadas por el tránsito se siguen encontrando entre las 10 principales causas de muerte y también entre las principales causas de discapacidad. Al igual que en lo que les mencionaba al principio, pues un factor importante respecto a los accidentes es el tamaño de las poblaciones, ¿no? Ya que se tiende a haber más intercambio de viajes de personas, de mercancías y demás. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el 78% de la población en México vive en ciudades. Entonces, conforme más número de habitantes tenemos, pues se van complejizando los tipos de accidentes, ¿no? Se van viendo en ocupantes de automóviles, peatones, ciclistas, motociclistas, esto va aumentando, ¿no? Y bueno, como medidas de prevención de accidentes de transporte, pues aquí en la Ciudad de México, ahorita ha disminuido un poco, pero hubo un tiempo en que teníamos, por ejemplo, el famoso alcoholímetro, ¿no? Y también en varias partes de los estados, ¿no? Y era precisamente por esto, ¿no? Era cuando tome no maneje. Igual tenemos muchas campañas de reducción de velocidades, no superar las velocidades máximas. Y bueno, aquí les muestro de la Organización Mundial de la Salud los parámetros mínimos de una buena legislación en materia ¿cómo lo digo? De cultura vial, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Velocidades máximas no mayores a 50 kilómetros en zonas urbanas, tener prohibición de velocidades inadecuadas, que operar los vehículos cuando se ha tomado alguna bebida alcohólica, el uso de cinturón de seguridad para todos los pasajeros, prohibir usar distractores, que nos vengamos maquillando, que estemos utilizando el celular mientras estamos manejando. Los accidentes aumentaron mucho a raíz de esto, de que estamos viendo el celular,
todo este tipo de cosas, ¿no? Traer el perrito ahí encima y venir manejando, no, todo esto no debe ser, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, estos son parámetros mínimos de la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué les suena? ¿No? Fue muy polémico aquí en la Ciudad de México el nuevo reglamento de tránsito, ¿no? Y hay veces que uno cree que son puntadas, ¿no? Pero ya vemos que son parámetros a nivel internacional. ¿Y esto qué logra? Que, bueno, que se reduzcan tanto el número de accidentes como las lesiones o las causas que puedan llegar a causar alguna discapacidad en las personas a causa de estos accidentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? No tocar el claxon, respetar al peatón, respetar las señales de tránsito. Todo esto a lo mejor suena muy obvio, ¿no? Pero pues imagínense que se tienen que hacer los reglamentos tener sanciones para que se logre, ¿no? Entonces, pues a esto nos referimos, ¿no? Y bueno, existe en México también el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, de la CONAPRA, de la Secretaría de Salud. Ahí pongo su página, yo los invito a que la consulten. Tienen muchos folletos sobre seguridad vial, prevención de accidentes, muchos trípticos sobre evitar conducir bajo los efectos del alcohol, de población vulnerable. Entonces, pueden visitar esta página. Ahí también tienen los observatorios de lesiones estatales y pueden consultar estadísticas de este tipo. Y bueno, ya estamos encaminándonos a la conclusión, pues vamos a hablar de la interrupción de servicios, que es la última manifestación que tenemos en la ley, ¿no? La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, nos dice que la infraestructura estratégica es aquella que es indispensable para la provisión de bienes, servicios públicos y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional. Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, la falta de agua, la falta de energía eléctrica, la interrupción en el transporte y, no sé, a mí ya hasta se me había olvidado cuando vi esta imagen, pero no sé si recuerdan también hace como 2 años, que tuvimos esta escasez de combustible, ¿no? Que en realidad tal vez no fue cual, pero pues nos encontrábamos imágenes como las que vemos ahí en el extremo inferior derecho, ¿no? Todos andábamos hasta con nuestro garrafón de agua y haciendo colas 2 horas en las gasolineras por esta escasez de combustible. Y bueno, la disminución o la suspensión de este tipo de servicios puede ser consecuencia tanto de fenómenos de origen natural como la falta de energía eléctrica a causa de sismos o demás. Por ejemplo, recordemos tal vez en 2014 el ciclón tropical Odile causó una interrupción del servicio eléctrico importante, ¿no? Fue tal vez de las que mayor consecuencia han tenido sobre el sector eléctrico. En los sismos también es común que se suspenda el servicio del agua. Aquí en la Ciudad de México también era muy común que, por ejemplo, en la época de Semana Santa, que mucha gente salía, se le daba mantenimiento al sistema y también, ¿no? Nos avisaban con tiempo que nos íbamos a quedar 5 días sin agua, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser derivadas de muchas cosas, ¿no? También pueden ser, a su vez, el no contar con estos servicios pueden ser el detonante de ocasionar fenómenos socioorganizativos como concentraciones masivas de población a través de manifestaciones de inconformidad social, ¿no? Además de problemas sanitarios, ¿no? Muchas veces hemos visto que a falta de un servicio, bueno, los vecinos se organizan y se manifiestan, ¿no? Cierran avenidas y demás. Entonces, bueno, tenemos aquí también, este es un ejemplo, en 2003, una avería de la red eléctrica en Estados Unidos afectó el noreste de Estados Unidos y una parte de Canadá. Y bueno, imagínense que una ciudad como Nueva York se quedó alrededor de 3 días, ¿no? 2 días sin energía eléctrica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la General Motors se vio obligada a cerrar temporalmente 20 de sus plantas, ya que no podían operar, y bueno, generó un costo de $6,000 millones en daños, ¿no? Este apagón. Y se recuerda que en la actualidad es uno de los peores que ha habido en la historia de Norteamérica, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, bueno, en la India,
700 millones afectadas, una sobredemanda de electricidad en ciertos estados, bueno, fueron las que ocasionaron un apagón. Buscando ejemplos, yo en India he encontrado muchos de estos. Parece ser como que también su sistema eléctrico siempre está como sobredemandado y continuamente tienen este tipo de afectaciones, ¿no? Pero bueno, estos incidentes causaron que los trenes se suspendieran sus servicios, semáforos dejaron de funcionar y bueno, además del tráfico, aquí ponen un ejemplo, ¿no? Las operaciones quirúrgicas fueron canceladas y los trabajos de construcción se interrumpieron en toda la región. Entonces, imagínense, ¿no? Por ejemplo, estamos programados en 6 meses para una operación y que suceda una de estas cosas, pues se vuelven a programar de aquí a otro año, ¿no? Entonces, complicado. Y bueno, la foto anterior era de la India, esto es de Pantitlán, de aquí de la Ciudad de México, y es un día cualquiera, ¿no? Entonces, hay veces que sí, incluso el retraso en el metro, ya no digamos la interrupción de su servicio, pues imagínense lo que ocasiona, ¿no? Si bien no es un desastre o un accidente, pues sí llega a ser caótico para la vida cotidiana. Entonces, bueno, algunas causas y consecuencias de esto, bueno, es ya sabemos los fenómenos de origen natural, las fallas, actos de sabotaje, por ejemplo, en la energía eléctrica, o por ejemplo, tuvimos también más o menos en 2008, ¿no? En los ductos de Pemex, no sé si también recuerdan unas explosiones que hubo. Y bueno, también las consecuencias que pueden tener, ¿no? Ya vimos que pueden ser desde conflictos sociales, tienen consecuencias sanitarias, tienen consecuencias en el turismo, en los comercios, en los servicios. Entonces, bueno, pareciera también que es un tema menor, pero no lo es así, ¿no? La interrupción de servicios es algo muy muy importante, ¿no? Entonces ya les hablaba desde antes con el Programa Interno de Protección Civil del Plan de Continuidad de Operaciones y de su importancia, ¿no? Pues una medida para prevenir la interrupción de servicios. Todos debemos tener un plan de continuidad de operaciones, nuestros planes de continuidad de negocios, y se ha hecho muy evidente, por ejemplo, en esta contingencia sanitaria, ¿no? A muchos tal vez agarró desprevenidos esta cuestión de a lo mejor incluso el trabajo desde casa, cómo nos organizamos, cómo le hacemos, cómo tenemos un plan de continuidad de negocios, cómo sobrevivimos durante este tiempo. Pues bueno, es todo lo que se debería de ver en este plan, ¿no? Entonces, también es de suma importancia contar con él, al igual que nosotros. Y bueno, ya para dar algunas breves conclusiones, pues es posible evitar los efectos negativos de los fenómenos de origen socioorganizativo. Muchas veces decimos, es que es un accidente, ¿no? Y esto pareciera decir que con esta frase es algo inevitable, pero no. Ya vimos que sí tenemos mecanismos, que tenemos a través de la elaboración de leyes, reglamentos, de normas, de planes y programas y su cumplimiento, bueno, son de vital importancia para lograr este objetivo. Entre mejor comprendamos esto, podemos evitar en medida de lo posible los llamados errores humanos, lo pongo entre comillas porque como ya vimos, entre mejor preparados, entre más conocimiento tengamos, los vamos a poder evitar. Y bueno, yo aquí a lo mejor es un poco reduccionista esto de seamos buenos ciudadanos, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Entre mejor cumplamos nuestros planes, entre mejor los elaboremos, entre mejor sigamos las reglas, sigamos los reglamentos, manejemos bien, todo este tipo de situaciones, vamos a poder disminuir los efectos de los fenómenos socioorganizativos. Y bueno, de mi parte sería básicamente todo. Aquí tengo algunas preguntas, y principalmente preguntan, ¿no? De actuación institucional para las amenazas de bomba. Precisamente Jaime nos va a hablar en un rato sobre eso. Aquí me preguntan también, ¿se consideran actos de terrorismo el coche bomba de Ciudad Juárez en contra de elementos de Policía Federal? Pasa un poco lo que les mencionaba con el acto de Morelia, ¿no? En realidad nadie se adjudica los hechos y no son como para ejercer presión sobre el gobierno, no son para hacer como demandas como en otros actos, ¿no? De legitimar, no sé, tal vez alguna religión o algún movimiento separatista. Entonces es complicado, ¿no? Y bueno, aquí alguna mención, ¿no? Que actualmente los dispositivos móviles son la principal causa de accidentes. Y sí, efectivamente, ¿no?
Y bueno, bueno, también acá nos veo en el chat, ¿no? En los últimos tiempos durante las marchas, muchos casos ocurren como daño al patrimonio histórico de las ciudades. Como protección civil, ¿cuál sería la mejor intervención que se podría cumplir para favorecer o contrarrestar los daños que se causan? Pues esto también es muy complicado, ¿no? Porque pues, atender las demandas para que no lleguen, generalmente ya cuando ocurre una marcha aquí en el centro del país es porque estas demandas pues, han sido ya rebasadas desde su origen, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Tampoco podemos prohibirle a las personas que se manifiesten. Sabemos que hay como grupos de choque y demás, ¿no? Entonces, es complicado. También Araceli nos va a hablar un poco sobre psicología de masas. Tal vez esto nos ayude un poco a entender. Y bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí y ya estamos ya sobre el tiempo y le daría la palabra a mi compañero Ernesto. Vamos a hacer la sesión de limpieza y muchas gracias a todos y todas.